¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Nos encanta recibirlos en esta lluviosa tarde de la Ciudad de México. Hace un ratito que no nos reuníamos y que no nos reuníamos para una plática y menos para comentarles de una visita que hicimos eh, en el mes de junio, el 29 de junio. Y más que la verdad es que fue una experiencia este, muy importante a todas luces, porque el hecho de salir del país, de convivir entre socios, de conocernos un poco más, de ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de prefabricados, de la tecnología, pues nos trajo muchísimas ideas, se plantaron muchas ideas de todo lo que se puede hacer y surgió de repente un elemento emprendedor muy motivado para eh, capturar en imagen y en video un poco de lo que estábamos viviendo allá. Y bueno, pues estaba tan motivado que él de mutuo propio quiso hacer una presentación y al ver la presentación tan bonita y tan completa, que dijimos, no, esto lo tenemos que compartir. Así que, pues, les doy la bienvenida. Mi nombre es Leticia Amador, soy directora de ANIPAC y le voy a ceder la palabra a quien también estuvo gestando, o más bien quien creó la iniciativa de ir a otro país a ver los prefabricados desde otra perspectiva. A nuestro querido Jorge Esqueda, vicepresidente del Comité de Aplicaciones Tecnológicas e Innovación Sísmica. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Leti, muchas gracias. Muchas gracias a todos y los presentes por darse el tiempo de ver esta presentación, que desde mi punto de vista, cuando la vimos, Leti y yo dijimos, no, el autor la tiene que dar. Sí, tiene que transmitir todo eso, que realmente es uno de nuestros asociados, que no hay información sesgada, ¿no? Él lo que les va a comentar es lo que él vivió, lo que él sintió en esta visita. Parte de la idea que yo tuve, que, que platiqué con Rafa, con Leti, fue, bueno, si están estas plantas, ¿por qué no vamos a visitarlas? O sea, ¿realmente cree que uno hace las cosas bien o de la mejor manera, que está todo optimizado? Pero realmente cuando vas a otros lugares donde hacen otro tipo de cosas, te das cuenta que a veces estamos en pañales, ¿no? Que lo que estamos haciendo es ineficiente, que nos cuesta mucho dinero y pensamos que otras tecnologías son caras y realmente no vemos el costo-beneficio. Entonces, no sé, le cedo la palabra a Rafael para que nos comente algo al respecto. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Yo he estado participando allí en el comité que atinadamente dirige Jorge, de innovaciones tecnológicas y el tema de aisladores sísmicos. Y bueno, comentándolo, surgió esa inquietud de pues, conocer dónde se aplica nuevas técnicas o nuevos sistemas. Y bueno, finalmente se logró con el apoyo de Ratec América el que pudiéramos ir a visitar tres plantas y una instalación donde nos maquilan todo lo que es los cortes de acero de los sistemas magnéticos de cimbrado. Y yo creo que la experiencia fue, por un lado, como dice Leti, en el tema de integración muy buena. Creo que nos falta un poquito en la ANIPAC esa convivencia entre asociados que ojalá retomemos en el futuro. Yo platicaba, hace poco vi al ingeniero Enrique Domínguez, fundador de ANIPAC, y él recordaba con cariño esas convenciones anuales que hacíamos en el que iban las esposas, fuimos a Ixtapa, a Puerto Vallarta, y bueno, creo que esta fue una muestra de que podemos compartir conocimientos, compartir nuevas experiencias y también conocernos en lo personal.
Yo le agradezco a José Eduardo Chaurán, de Grupo Traba, que si mal no recuerdo, pues tiene 4 o 5 meses de asociado productor en la NIPAC. Pues, este acervo que hizo él del recorrido, y coincido con Jorge y con Leti cuando nos presentó Eduardo un preliminar, dijimos, lo tiene que presentar él como asociado para que él transmita la experiencia y lo que le dejó este viaje, ¿no? Entonces, José Eduardo, nuevamente gracias por el esfuerzo, por el entusiasmo, y pues te dejo la palabra. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Me da mucho gusto verlos otra vez por acá. Pues primero platicarles que fue un viaje muy padre. Hubo mucha convivencia entre nosotros. Conocimos a gente bien interesante y finalmente tuvimos oportunidad de visitar diferentes plantas en Orlando que nos abrieron la visión, el panorama de cómo hacer las cosas. Por otro lado, también desde mi punto de vista nos permitió darnos cuenta que tampoco estamos haciendo las cosas para nada mal en México. Creo que también eso es muy importante, no nada más el decir que fuimos a aprender, sino que también fuimos a ratificar que hay cosas que desde mi punto de vista se han estado manejando de buena manera. Y bueno, pues ahorita la idea de esta presentación es que les pueda transmitir un poco. Obviamente siempre será imposible el poder darles una visión totalmente correcta de cómo lo vivimos, ¿verdad? Porque cada quien lo ve desde su propia perspectiva, pero sí un poquito platicarles la secuencia de las visitas, platicarles un poquito de las empresas que conocimos, puntos fuertes, también puntos débiles, cosas que por lo menos de mi parte yo ni siquiera sabía que eran posibles. Y es lo que les quisiera transmitir, esperando que les guste la presentación que preparamos con mucho gusto, ¿no? Primero, bueno, voy a empezar con esta primera diapositiva en donde el objetivo de esta visita se puede ver desde dos perspectivas, ¿no? Muy distintas. Primero era conocer cuáles son, de qué manera Ratec está contribuyendo a esta mejora continua, cómo sus productos y soluciones a medida pueden llegar a potencializar en gran medida la operación de diferentes empresas y de cómo de alguna manera Ratec se puede convertir en parte de tu equipo para poder proveer soluciones de un altísimo grado de ingeniería desde mi punto de vista, ¿no? Y también en el mismo viaje, además de conocer los productos que puede ofrecer Ratec y las soluciones, tanto de las empresas que están establecidas en Orlando para conocer sus procesos y son estas empresas, ¿no? Primero llegamos a una empresa que se llama Finfrog. Les voy a estar platicando de cada una de ellas, cuáles son sus alcances y de qué manera trabajan. También está Metro Steel, que es una empresa bien interesante con unos equipos muy avanzados, con un poder increíble y que forma parte de los proveedores de Ratec. Durestress y DC Corporation. Entonces, nos vamos a ir a detalle por cada uno de ellos y por supuesto también muy importante el agradecer a Ratec, que finalmente ellos fueron las personas que nos recibieron, que hicieron que este viaje fuera posible. Desde mi punto de vista, excelentes anfitriones. Tenemos a George Reimann, que es el director ejecutivo de Ratec a nivel mundial. Ratec es una empresa que se podría considerar familiar. Y bueno, él vino a recibirnos directamente a Orlando. Él normalmente está en Alemania. Está su sobrino, que es Tim Reimann, que él es la persona que representa básicamente a Ratec en Estados Unidos, que es gerente de marketing y ventas en Estados Unidos. Y también, por supuesto, Rafa, ¿no? que aquí nos acompaña, Rafael Villaseñor, quien representa a Ratec en México. Para darles una referencia un poquito rápida de Ratec, fue fundado la empresa como Reimann Technik en 1974 y teniendo su primera oficina de ingeniería en Alemania. En 1994 se crea lo que actualmente es Ratec.
En 1996, de Alemania se van hacia América, hacia Estados Unidos, y se funda Ratec LLC en Florida. 21 años después, abre sus puertas en su primera sede en Asia, específicamente en Singapur, y en 2021, Ratec LLC se convierte en Ratec America Corporation. Y bueno, básicamente Ratec es líder en innovación en tecnología aplicada a fibras magnéticas y soluciones a moldes para producción de prefabricados de concreto. Sí, yo creo que esta descripción le queda corta, ¿no? Porque tiene soluciones también con diferentes tecnologías, por ejemplo, para moldes 3D, que tienen diferentes formas de crear los moldes para poder hacer que los elementos tengan una calidad extraordinaria. Y además te crean una solución, no nada más hacen el molde, sino que también se involucran en el desarrollo de la ingeniería, en la optimización, y que estos moldes sean moldes que te puedan durar muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, por supuesto, quiero darle el agradecimiento al equipo de Ratec, que hizo posible que este viaje se diera, y por supuesto también a vicepresidente Jorge Esqueda, que aquí nos acompaña, primero por la idea de poder lograr este viaje, y por supuesto también a nuestra directora general, Leti Amador, que se encargaron de que todo saliera perfectamente bien y que se haya dado una convivencia muy padre, que esperemos que pronto podamos volver a hacer, ¿no? En nuestra primera visita llegamos a esta empresa que se llama Finfrock. Finfrock es una empresa muy interesante. Básicamente ellos se encargan de poder proveer un edificio o una estructura, pero desde la concepción de la estructura. Digamos que el cliente tiene una idea y tienen un equipo de ingeniería, un equipo de arquitectura, de producción, también tienen gente y gerencia de obra y presupuestos. Básicamente, eso crean, digamos, la columna vertebral de la empresa. Y lo que ellos venden básicamente es una solución integral, ¿sí? No nada más se enfocan en los prefabricados, sino en todo el proyecto. Ahí podrán ver una animación, bueno, no es una animación, es un GIF, en donde se ve una de las máquinas más interesantes que pudimos ver en la visita, en donde básicamente lo que hacen, están fabricando un elemento que le llaman Dual Deck. Este sistema Dual Deck creo que vale la pena detenernos un poquito para entender cómo funciona. También les voy a pasar un poquito más de información en las siguientes diapositivas. Pero este equipo es muy interesante, se hizo específicamente para Finfrock y funciona por succión. ¿Qué es lo que hace? Que primero se hace el colado de podemos llamarle una prelosa, con ciertos elementos que ayudan a que funcione como una especie de estructura tipo sándwich. Los elementos que ven que están ahogados en el elemento transfieren los esfuerzos cortantes del elemento y hacen que funcione, que se transfieran los esfuerzos para poder permitir que la pieza funcione por flexión. Una vez que lo giran, hacen el giro de 180 grados y lo colocan encima de otra prelosa que está fraguando, de tal manera que pueden crear una unión estructural eficiente, y por medio de esta máquina es que logran voltear una pieza tan grande y sujetándola perfectamente para poder hacer el giro. Es impresionante esta máquina. Este es un video de la planta y de lo que es la empresa. Es un video corporativo que encontré, que me parece que representa muy bien el tipo de empresa que fuimos a visitar. Voy a poner en silencio el micrófono y lo voy a reproducir. Espero que lo... Are we a manufacturing company? Are we a construction company? Technology company? An architecture firm? We are all of those things, working together under one roof. A single expert solution, making it easy to get the building you want. For large-scale design, manufacturing, and construction of luxury apartments, parking garages, office buildings, student housing, and world-class hotels. Finfrock has revolutionized the building process, reducing risk and time with industry-shaping innovations, combining the best of manufacturing and construction
We work with clients as a trusted advisor, from the initial idea to the final piece, bringing big visions to life in less time with a guaranteed price up front. We're always breaking new ground. You can too, with Finfrock. Experience a new way to build. Are we a manufacturer? Muy bien, y hablando específicamente de los productos que Finfrock está produciendo actualmente, tienen un área techada totalmente, que es la imagen que ven superior izquierda, en donde básicamente lo que hacen son muros prefabricados con aperturas, conexiones y puntos de izaje ya embebidos. Tienen, ¿qué será? Aproximadamente, yo creo que unas 20 camas que tienen capacidad para pretensar cada una. Y tienen diferentes sistemas. En enseñar cómo es que logran colocar en posición prácticamente perfecta cada uno de los elementos que componen estos muros. También tienen capacidad para fabricar elementos pretensados de grandes claros, fachadas prefabricadas con distintos acabados. Llegan a tener unos acabados de altísimo nivel, muy interesantes, también con diferentes texturas, con diferentes colores. Escaleras y elementos estructurales prefabricados y los elementos dual deck. Estos elementos dual deck, que lo pueden ver en la esquina superior derecha, son elementos que, como les platiqué, se fabrican con el equipo que funciona por succión y que gira en 180 grados. Pero algo muy interesante es que las instalaciones ya van básicamente en su posición final, y lo que hacen es que llevan estos elementos desde la planta hasta el edificio y van conectando simplemente las instalaciones y prácticamente ya ni siquiera hacen un colado de capa de compresión. Llevan unas placas que permiten soldadura en sitio y de esa manera crean la unión estructural, sellan esa pequeña placa con un mortero y ahora sí ya pueden poner el recubrimiento que se requiera, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos pues se maneja muchísimo la alfombra o algún tipo de duela, algo por el estilo, y estos elementos ya están diseñados para poder recibir sin ningún problema este tipo de sistemas. Podrán ver ahí los drops, se me olvidó cómo se le llaman también, yo les llamo drops, que las grúas móviles, y pueden ver también toda la zona de techado que está, toda la zona techada está compuesta por elementos prefabricados también. Bueno, hablando de los dispositivos RATEC que pudimos ver en esta primera empresa, podemos ver el imán de caja SPB, de 450 a 2100 kilogramos, dependiendo del modelo. Por lo tanto, son elementos muy confiables para poder fijar fronteras de colado. También tenemos diferentes dispositivos como adaptadores angulares que permiten también usar fronteras, por ejemplo, de madera, por medio de estos dispositivos, y también sistemas de encofrado que le llamamos doble T, que permiten también tener fronteras metálicas que ya vienen preparadas también con sus chaflanes, ¿no? Por ejemplo. Estos dispositivos son solamente algunos de los que tiene RATEC. Tiene una infinidad de productos que pueden crear soluciones muy específicas para los problemas en los que nos encontramos diariamente mientras estamos haciendo los prefabricados. Estos imanes específicamente funcionan de maravilla para poder evitar soldaduras o hacer movimientos rápidos de las fronteras, estarlas adecuando sin necesidad de estar dañando cada vez que soldamos, cada vez que retiramos los elementos de frontera, como normalmente lo haríamos en la industria, ¿no? Estos son elementos que simplemente permiten presionar unos botones y liberar por medio de herramientas especiales la acción del imán, y para poder moverlos de un lado a otro. Es una tecnología bien interesante, con un concepto muy simple, pero muy eficientes y muy robustos para el uso que se le tiene que dar en el día a día en la industria. Esto también es algo que nos gustó mucho. Esta es la manera como logran posicionar perfectamente las fronteras. Se tiene un sistema láser que podrán ver ahí en la imagen que tenemos inferior izquierda,
son unos dispositivos láser que se tienen ubicados estratégicamente por encima de las camas, que proyectan por medio del láser cuál es la ubicación correcta de cada en los muros. Si vieron ahí en el video, básicamente hay camas móviles, que esas las vamos a ver en la última empresa que visitamos, que pueden ser, que pueden pasar por diferentes sistemas de producción y van pasando por diferentes fases. Estas camas que nosotros vimos en Finfrog no eran móviles, como les repito, tenían capacidad para ser pretensadas, y con esta tecnología es la manera como pueden ubicar perfectamente dónde va el armado, dónde va la ventana, dónde están las fronteras, si hay algún accesorio de izaje que deba de quedar en algún lugar en específico. Por medio de esta tecnología es relativamente fácil poder colocarlos, y están ligados a los sistemas de información, en donde también los operadores cuentan con tablets para estar verificando cuáles son los elementos. Por lo tanto, hay una secuencia de fabricación lógica durante toda la secuencia de fabricación de los elementos. Es una tecnología que nos puede ayudar a ser muy eficientes y evitar errores durante la producción de los elementos. Vimos también durante la visita el colado de una escalera prefabricada. Este molde muy interesante, en donde básicamente se puede abrir y está recibiendo los colados de concreto. Que tiene diferentes dispositivos que hacen que la apertura del elemento, digamos, el desmolde del elemento sea sencillo, y también siempre regresar a la misma geometría en cuestión de minutos, ¿no? Este es el tipo de soluciones que tiene Ratec, en donde se pueden instalar rieles que permiten que la cimbra se pueda cerrar de manera muy simple y obviamente cumplir con la geometría en cuestión de minutos. La segunda visita fue una empresa también muy interesante. Voy a ver si el audio me permite seguir hablando. Espero que me escuchen. Sí, sí se escucha. Y bueno, básicamente esta empresa es proveedor de Ratec. Tienen equipos de altísima tecnología. Ellos usan corte láser con una velocidad increíble y con capacidad de corte incluso hasta de 2 pulgadas. Les va a llegar una máquina que tiene esa capacidad. Ya están por recibirla, tengo entendido, que en los siguientes meses. Y además de los sistemas que tienen con corte láser, tienen infinidad de máquinas. Es una empresa ya muy vieja, lleva más de 100 años, y lo que tienen es, tienen maquinaria para hacer corte láser, corte con plasma también, tienen troqueladoras, tienen una troqueladora grandísima de 400 toneladas, tienen también capacidad para hacer rolado de láminas, perfiles, corte con sierra y agua, soldadura manual, también soldadura automatizada por medio de robots, cortes y tornos CNC. Básicamente cualquier requerimiento que haya, estas personas lo pueden llegar a solventar. Es impresionante la manera como trabajan y la calidad que manejan. Aquí pueden ver unas fotografías del corte láser y cómo es una máquina de corte láser, ¿no? Nos tocó ver en funcionamiento una máquina con un grado de automatización increíble. Básicamente MetroSteel busca convertirse en una especie de aliado para los productos que requieras. Y todos los equipos que tienen son de una operación muy simple. Realmente requieren de muy poco personal para poder, con una precisión y rapidez que honestamente yo nunca había visto. Estas son las instalaciones. En la fotografía de inferior izquierda, a lo mejor no llama mucho la atención, pero en el momento en el que nosotros vimos cómo generaron esto, la verdad es que nos quedamos impresionados. Ese es un PTR que fue cortado con láser en cuestión de segundos, y la misma máquina tiene capacidad de generar rosca en el mismo perfil. Perfora y forja por medio de presión la cuerda para poder hacer esa rosca ya con el mismo material del perfil. No está de alguna manera
digamos, embebido ese accesorio y nada, es el mismo material que la misma máquina tiene capacidad para poder generar la rosca. También en la segunda fotografía, empezando de abajo a la izquierda hacia la derecha, pueden ver un perfil tubular que fue cortado con láser y pueden alcanzar un nivel de precisión exagerado. Básicamente, esto es lo que puede hacer Metro Steel. En la tercera visita, fue una visita que hicimos el recorrido por medio de un camión de la misma empresa. Es una planta enorme, muy, muy, muy grande. Es una empresa que ya lleva prácticamente 70 años, un poquito más de 70 años operando. Es una planta que, desde mi punto de vista, se percibe que fue muy, muy exitosa. Y creo que también vale la pena ser sinceros en este sentido, ¿no? Es una empresa que vemos que de alguna manera ha ido decayendo. Los equipos sí se veían un poquito desgastados, que les hace falta mantenimiento, que también desde mi punto de vista es importante, porque es una empresa tan grande que creo que requiere de muchísimo personal para poder mantener limpieza, orden y una supervisión adecuada de tan grande que es. Tiene un inventario de piezas estibadas muy, muy grande, y grúas, de los drones tiene en unos 25 drones más o menos para poder mover las piezas. Ellos se especializan en elementos de gran tamaño, aunque también vimos algunos otros elementos como muros prefabricados. Tienen bastantes camas de pretensado. Pueden fabricar piezas desde Nebraskas, Ashto tipo 5, 6, 4, también secciones que aquí en México normalmente no vemos. Por ejemplo, en la fotografía inferior derecha podemos ver una sección, pues, que se podría decir que es típica en Estados Unidos, que permite alojar mayor cantidad de reesfuerzo en el patín inferior. Muy interesantes las secciones. Vemos ahí una persona aplicando cierto acabado por medio de samblasteo. Y bueno, también fue una visita relativamente rápida, pero también muy interesante. Esta empresa tiene muchísimo trabajo y están fabricando elementos de gran tamaño constantemente. Y la tercera visita, desde mi punto de vista, es en donde quisiera de alguna manera enfocar muy buena parte de la presentación. Creo que vale mucho la pena dedicarle tiempo y platicarles sobre una solución muy interesante que lograron dar en Florida, específicamente para poder realizar una infinidad de casas The Villages. Es una de las organizaciones más grandes que existen en Estados Unidos para personas de 55 años o más. Es una zona que está proyectada ahora sí que para que sean casas de retiro. Actualmente hay más de 150,000 residentes nada más en esta área. La mayoría de las viviendas se habían realizado por métodos tradicionales de madera o ladrillo. Y también, como estas casas son para personas grandes, ha sido un gran reto el que exista la aceptación por un sistema prefabricado. En 2019, Raymond Technic, que básicamente es Ratec, como contratista general, se encargó de planificar y realizar todo el sistema de circulación en carrusel para poder fabricar estas casas. La primera fase de este proyecto ya está en funcionamiento, pero se planea hacer una segunda fase para poder ampliar la capacidad de producción de esta empresa. Se considera que esta planta es la planta con mayor grado de automatización en América del Norte. Ahorita les voy a platicar paso a paso en qué consiste el sistema carrusel que idearon para dar solución a toda esta área y poder producir una cantidad inmensa de casas, ¿no? DC Corporation tiene diferentes empresas, en donde tienen una empresa que se dedica a hacer block, así es como empezaron. También tienen concretera, básicamente suministran concreto premezclado, y tienen la última empresa en donde ya se dedican únicamente a la prefabricación de este tipo de casas. El sistema de carrusel
así le llaman, es un sistema cíclico, en donde básicamente la producción de las casas se divide en 6 fases principales que logré identificar. Voy a empezar el armado. Voy a considerar que esta es la primera fase, en donde el armado de acero se hace por medios automatizados. Ahorita cada fase la vamos a ir viendo a detalle, pero se arma sobre una cama el elemento, y esta cama tiene la capacidad de moverse de diferentes maneras dentro de la planta. Una vez que se arma, se hace el colado, enrasado y pulido. Después se hace el curado, se limpia todo el elemento, pero también se retira las fronteras, se retiran del elemento los accesorios y las reservaciones. Luego se vuelve a forjar de manera automatizada la cimbra para otro elemento, pero se le da salida al elemento ya terminado y limpio, ¿sí? Entonces, vamos a ir por cada una de estas fases para poder transmitirles pues de manera parcial lo que vivimos, ¿no? Porque realmente va a ser muy difícil poder trasladarles la experiencia, pero espero que logre ser lo suficientemente efectivo con la comunicación para que me logren entender, porque es impresionante ver cómo funciona esta empresa. Básicamente, el forjado de la cimbra perimetral y la colocación de las ventanas, este es un sistema que se ideó Ratec. Las ventanas, por normativa, le solicitaron que fueran embebidas desde la primera fase de construcción de las casas, por lo que básicamente esas ventanas se cuelan ya con el elemento, con todo y cristales, con todo el marco y todo. Esto por el tema de los huracanes, para poder crear una excelente fijación al elemento. Básicamente lo que se hace es que se usan este tipo de elementos de Ratec, que es un sistema que permite la automatización. Son paredes que se denominan SAS. Con estos elementos, estos elementos se pueden ir colocando en diferentes posiciones por medio de los imanes, ese sistema magnético que maneja Ratec. La cimbra para la ventana, básicamente se pone una reservación por la parte de abajo, después la ventana y después una tapa para que la ventana quede protegida durante todo el proceso de colado. Una vez que se termina, se retiran estos elementos y la ventana queda perfectamente colada, ¿no? Sin ningún detalle. Aquí es en donde empieza, desde mi punto de vista, uno de los sistemas automatizados más interesantes de la visita. Este robot tiene la capacidad de obtener datos desde la computadora, en donde ya viene el modelo, las dimensiones, cómo se tiene que colocar la cimbra. Y este robot va a un depósito en donde ya existe, donde se tienen elementos que ya están limpios, engrasados, que ya están listos para colocar, y automáticamente va colocando las piezas que más le conviene para poder colocarlas en las posiciones correctas, de tal manera que pueda generar la cimbra adecuada para cada uno de los elementos. Es impresionante que cada elemento podría ser distinto, no es algo que tengan un modelo ya estandarizado. Pueden ir cambiando los modelos y personalizar las casas, y el robot va a poder obtener la información de los modelos. Podrán ver en la fotografía inferior derecha que tiene una computadora justo a un lado de donde se está dando todo este proceso, y el robot básicamente va siguiendo la geometría que viene en el programa. Entonces, esta sería la primera en donde se empieza a crear el elemento por medio de la cimbra. Después, desgraciadamente, esta máquina no estaba funcionando en ese momento, pero por lo que nos comentaron, los armados se van electrosoldando y de tal manera que se tiene el armado ya cortado a la dimensión exacta que se requiere para poder cumplir con los recubrimientos y poder cumplir con todas las características del armado. Obviamente hay algunas cosas que no se pueden automatizar al 100%. Por ejemplo, las silletas, las conexiones, todo eso se tiene que ir colocando de manera manual. Incluso pueden ver que hay algunos accesorios que están colocados con un adhesivo especial a la cimbra.
Entonces, digamos que el 70-80% del armado se maneja de manera automatizada, pero el otro 20% sí se requiere de cierta participación del personal de la planta. Se hacen algunos amarres, se hacen algunos refuerzos en puntos específicos, se ponen las silletas, se ponen algunos elementos de conexión y se pasa a la siguiente fase. En la siguiente fase se hace el colado, enrasado y pulido automatizado del concreto. Esa máquina que pueden ver en la esquina superior izquierda es una máquina que puede colar y puede básicamente parar o limitar el colado para poder librar las zonas de ventanas, puertas, etc. Es un proceso muy interesante en donde el concreto se va vaciando y simplemente va librando las zonas en donde no se requiere el concreto. Posterior a esto, se pasa a una máquina especial que hace el enrasado y básicamente nos permite tener un espesor uniforme en todos los elementos. Y después pasa a un área de pulido, en donde básicamente se tiene un helicóptero que está puliendo el elemento de manera automatizada y en esta la fase de detallado del elemento. Podrán ver que en la misma planta se tiene una mezcladora y esta mezcladora tiene la capacidad de generar todo el concreto que se requiere para todos los elementos, pero muy interesante que esta tolva funciona como si fuera una especie de, ¿cómo decirlo?, de montaña rusa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente la tolva tiene capacidad de moverse a los puntos por donde van pasando los armados, vacía en donde va el proceso, regresa y simplemente va suministrando el concreto donde se requiera. Una vez que ya se pulió el concreto, se pasa a esta área. Podrán ver que es un marco que funciona básicamente como si fuera una bandeja de pan. Se me hace la manera más sencilla de explicarlo. Este marco tiene la capacidad de levantar cada una de estas mesas en donde ya está el elemento colado, pulido, y simplemente lo coloca en la bandeja que se tiene disponible. Estas bandejas quedan por dentro de una cámara de curado, en donde se manejan temperaturas entre 60 y 70 grados centígrados aproximadamente, con humedad controlada. Esto les permite también tener un fraguado prácticamente perfecto, un curado perfecto de los elementos, y también estar operando cuando el clima pues simplemente no se presta, ¿no? Como sabemos, en Florida tienen muchísimas lluvias y por medio de toda esta tecnología puede estar produciendo 24/7. Entonces, simplemente esta maquinita lo que hace es que identifica qué espacios están libres y lo va colocando de tal manera que siempre van a tener espacio para todos los elementos que se requieran. En este momento, la primera fase, tengo entendido que tiene capacidad para hacer 5 casas al día. Y con la segunda fase van a poder alcanzar el máximo de 9 casas diarias de producción. Una vez que salen de la cámara de curado, el elemento sale para que sea limpiado. Este es uno de los procesos más manuales que identifiqué, en donde las personas simplemente con sprayers, con ciertas herramientas van quitando el exceso que quedó después del colado, limpian y liberan parte de la cimbra, pero no retiran los elementos todavía. Simplemente hacen una limpieza general, superficial de cada uno de los elementos, y posteriormente se pasa a otra área en donde un robot primero escanea, se ve perfectamente la luz azul que empieza a escanear en dónde están cada uno de los módulos de la cimbra y los va básicamente sosteniendo y los lleva a otro punto en donde hay una máquina especial que se encarga de limpiar y lubricar nuevamente los elementos y después colocarlos en una zona de almacenaje para volver a entrar en el ciclo, para que estos elementos nuevamente puedan volver a ser parte de todo el ciclo de fabricación. Entonces, básicamente, en este momento termina ya la chamba de la cimbra, se la llevan, la limpian y vuelve a formar parte del ciclo.
Entonces la cimbra ya en este momento ya termina su trabajo. Y la cama se va hacia otra zona. En otra zona en donde básicamente lo que hacen es colocar la mesa en una ubicación específica en donde tienen elementos ya preparados para tu prefabricado. Esto obviamente se hace para poder levantar el elemento desde su eje fuerte y no generar flexiones al momento de elevarlo y como sabemos también se pueden generar esfuerzos por la misma succión que genera el elemento al estar sobre una superficie lisa. Entonces se levanta y ya se tienen preparados los puntos de izaje para que con una grúa viajera puedan mover el elemento a un punto que ya se tiene preparado para la limpieza. ¿Qué es lo que hacen allí? Básicamente retiran todas las protecciones de las ventanas, empiezan a retirar todas las reservaciones que se dejaron para las conexiones, para los puntos de izaje, para los puntos de conexión en obra. Entonces, básicamente van destapando todo lo que se requiere y quitando los accesorios plásticos para que todo el elemento se vaya limpiecito ya a obra. Una vez que se hace la limpieza, el elemento ya se ponen unos racks especiales que ahorita los van a poder ver para poder liberar ahora sí que todos los elementos y la casa completita ya se va a obra. Podrán ver que una vez que ya se deja de usar la cama, en la fotografía que está en medio, digamos en la segunda fila, esta cama se va a otro proceso en donde por medio de robots va limpiando la cama, la dejan perfectamente limpia y lubricada para ahora sí volver a regresar al carrusel y se vuelve a encontrar con la cimbra que se había almacenado previamente. Y entonces otra vez el robot toma los elementos y empieza a forjar la nueva cimbra para el nuevo elemento que se va a empezar a fabricar nuevamente. Estos son los racks que les comentaba, en donde son racks que también fueron diseñados específicamente para este proyecto, en donde todos los módulos que se llevan en estos racks y ya hay un equipo que normalmente está conformado por 5 personas y una grúa, en donde ya empiezan a montar la casa y otra vez empieza todo el ciclo desde la fábrica para poder estar suministrando 5 casas diariamente. Bueno, y básicamente con esto termina la presentación. Me parece muy importante el agradecer a Ratec. La verdad es que se portaron excelente cuando estuvimos por allá. Nos recibieron y nos movieron para todos lados. Fue una atención inmejorable desde mi punto de vista. También, pues, agradecerles que hayan logrado que estas empresas nos hayan abierto sus puertas, que nos hayan dado acceso total a todas las instalaciones y todos sus procesos. Y pues obviamente agradecemos a ANIPAC y a todos los colaboradores que hicieron que esto fuera posible, ¿no? Al Comité ATIS que desarrolló la idea y que a través de Leti, de Jorge y Rafa lograron que esto fuera posible. Aquí están los logos de las empresas que nos acompañaron. Y bueno, pues básicamente aquí quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta. A lo mejor hay algo que no pueda llegar a contestar, pero yo creo que aquí en conjunto con los asistentes, especialmente aquí con Rafa, si hay alguna pregunta relacionada a Ratec, estoy seguro que es la persona indicada para poder contestarlo. Y pues obviamente si yo puedo hacer algún comentario de acuerdo a mi experiencia, pues ahora sí que soy todo oídos. Lalo, muchísimas gracias. Nos sigues sorprendiendo gratamente por tu profesionalismo, y pareciera que el representante de Ratec eres tú, ¿no? Digo, Rafa, por supuesto que tiene toda el as bajo la manga, pero nos impactó mucho, Jorge, a Rafa y a mí, cómo tuviste esa capacidad de asimilar todo lo que estábamos viviendo y no solamente eso, sino saberlo transmitir. Así que muchas gracias. Vamos a abrir los micrófonos, las cámaras para escuchar sus preguntas, si hay alguna. Bueno, Leti, como vieron, es algo como lo que hacemos día a día aquí en México, ¿no? Ajá.
Ok. Muchas cosas sí, porque muchas cosas sí las hacemos, ¿no? Otras no. No, sí, pero digo, tú lo viviste, Lalo. Ver Sí. los robots, No, hombre. o sea, ver la Impresionante. calidad. O sea, ¿tienes cuánto te ahorras en pérdidas económicas, en desperdicios, etcétera, con todos estos sistemas? Parte de mi idea fue, digo, yo vi el catálogo de Ratec antes de ir, vi los imanes y eso, pero eran imágenes, pero realmente tener la visión completa de cómo funcionaban y ya verlo presencialmente, y aparte con robots y que era todo Increíble. increíble, o sea, se abre el panorama, ¿no? Impresionantemente. Entonces, no sé si alguien de la audiencia tiene una pregunta, comentario, sugerencia, ¿qué más quieren ver? Yo, Presidente, bueno, aprendizaje perdón, principal, el aprendizaje principal es que está desarrollado por gente normal, gente que tiene la misma visión que nosotros. Las inversiones no están lejos de lo que podríamos estar hablando. ¿Cuántos de nosotros no tenemos cantidades similares invertidas en las plantas? Pero el problema es que no tenemos un plan de inversión, sino que vamos invirtiendo como vamos necesitando. Y de repente te volteas y resulta que tienes un activo ahí de 15, 16 millones de pesos o de dólares, dependiendo. Hubieras hecho planeado, si hubieras comprado las cosas de manera más estructurada, a lo mejor tuvieras calidad RATEC con la misma inversión. Y creemos que de repente hacer las cosas con nuestros medios, nuestros soldadores y nuestra ingeniería es lo correcto y terminamos gastando más. Alguien decía que no hay más objeto más caro que lo barato. ¿Por qué? Pues porque no está tan estudiado como lo que vimos, ¿no? Y a final de cuentas tú ves la inversión y digo, para un proyecto de este tipo, un activo fijo de 9 millones de dólares que se va a depreciar en 6 7 años, pues no está tan alejado de lo que andamos haciendo, ¿no? interesante enfoque, Juan Carlos, muchas gracias. Rafa, Bueno, digo, otra vez agradecerle a Juan Carlos, digo, a José Eduardo el entusiasmo. La verdad, me sorprendió toda la capacidad que tuvo de captar los procesos. Vimos dos plantas, coincido con él en que la planta de Finrock y la de DC, pues son las que más quizá nos dejaron a qué podemos tender en el futuro, ¿no? Esas losas de Finrock, esas losas dobles o duodeck, que las usan para estacionamientos o hoteles. Lo sorprendente es que ambas caras tienen acabado espejo, ¿no? Están coladas contra molde metálico, de forma que, como decía José Eduardo, en la parte superior pueden recibir perfectamente alfombra, laminado, etcétera. Y por la parte inferior se pintan básicamente, ¿no? Se acabaron los plafones y en el espacio que queda de 60, que vimos mide 20 metros y medio de largo, 3,50 de ancho en 60 centímetros de peralte. Entonces, están librando una superficie muy interesante con las instalaciones dentro, de forma que el beneficio que se le da a nuestro cliente de agilizar procesos con este tipo de piezas, pues es impresionante. Y en el caso de DC, que pues sí, ya es un Ferrari, todos los procesos en carrusel, con esas mesas que van circulando, todo manejado con robots. Este, vale la pena mencionar que las casas son a base de muros precolados, que son los que produce DC, que se colocan con sus pies derechos, y la techumbre por la cultura americana está siendo a base de madera, tema clima, tema alturas, pero los muros, y como decía José Eduardo, en la zona de Florida que le pegan huracanes, pues están diseñados para eso. Yo coincido en que tenemos que, en las plantas, deberíamos tener un área no muy cara, pero que estuviera pensando en cómo ir evolucionando y optimizando sistemas. Quizá ahorita diríamos, los que estuviéramos en una planta, oye, pues cómo voy a invertir ahorita millones de dólares. Pero se puede empezar con las fronteras, como decía José Eduardo,
que cuando revisemos el cronograma de lo que nos tardamos en mover una frontera en un elemento con alas o en una losa, volar, porque así le decimos, todos los puntos de la solera o del ángulo, cardear, perdón, para que el molde vuelva a quedar bien y volver a puntear en el ancho deseado, revisemos el cronograma y con el sistema magnético no se daña el molde y minutos, no hablo horas, en cuestión de minutos. No, pero ya no queda Empezar, igual, Rafa, ya no queda igual. Por ¿eh? más que le hagas, ya no queda igual. No, y le vas dando en la torre al molde. Entonces, yo creo que podemos, o sea, las plantas pueden empezar a optimizar esos procesos que benefician al activo fijo, benefician el cronograma de producción y la calidad en la producción. Otro tema que no comentó José Eduardo y me permito comentar es que también todo lo que tenemos que dejar de chaflanes, buñas, que normalmente lo hacemos con madera, en algunos casos pegada o con ángulos soldados al molde, tenemos sistemas magnéticos para dejar los chaflanes que se requieren, de la medida que se requieran, o buñas que muchas veces, sobre todo ahora que están de moda las naves industriales y los arquitectos le meten mano, quieren ver en sus fachadas algún tema, como dicen los arquitectos, para darle movimiento a la fachada. Entonces quieren buñas o quieren entrecalles y las producimos totalmente de acero o con imán, con neopreno, con el alma imantada para que sean muy fáciles de, más ligeros, fáciles de manejar. Y eso, insisto, mejora los cronogramas de producción y protege la calidad del monte. Yo creo que coincido con Juan Carlos, tenemos enfrente hacia dónde podemos evolucionar. Obviamente requiere de una planeación financiera, ir escogiendo las batallas. O sea, lo ideal sería, pues, vamos a modernizar toda la planta, pero bueno, pues el dinero es finito, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a modificar algunos procesos, optimizar algunos elementos. Y bueno, finalmente ese es el comentario y agradecer nuevamente primero a José Eduardo por el entusiasmo, a Jorge y a Leti por el impulso que están queriendo darle en este comité al tema de innovación, que es pues lo que debe seguir en las plantas, ¿no? Ver cómo innovamos hacia el futuro. Muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más que quiera externar alguna pregunta? Yo tengo una duda. Buenas Adelante, tardes. Pati. ¿Sí conocen si el personal que opera en las plantas de prefabricados en Estados Unidos, qué perfil tiene que cubrir ellos, cómo los capacitan, si tienen que tener ciertas certificaciones? O sea, eso me gustaría saber si conocen, para saber en cómo estamos en cuestión de la gente que trabajamos en una empresa de prefabricados en México con respecto a una empresa que trabaja en Estados Unidos. ¿Cuál es el perfil? Pues ¿Y mira, cómo se casi todos capacita? son Mira, latinos. yo te diría que Muchos son latinos y muchos se hacen técnicos especializados en los cursos que el PCI da en los congresos. Cuando son los congresos del PCI, hay dos tipos de invitaciones, digamos, a los congresos. Los muchachos, Jesús Solana, Eduardo Cheraut, lo saben cuando van, porque hay unas sesiones que son sesiones técnicas para gente que es de ingeniería, y luego en el área de exhibición o de exposición del PCI y del World Concrete, el PCI y el ACI organizan seminarios técnicos para esta gente que tienes de nivel técnico en las plantas, se hagan especialistas en colocación de concreto, especialistas en acabado de concreto y ese tipo de cosas. Y esas certificaciones son las que algunas gentes que ocupan para posicionarse en estas empresas. Lo curioso es, como lo pudimos observar, pues muchos de los que trabajan, que nos atendió, si no mal recuerdo, era no, la de DC era mexicana, de Nayarit, y en Sí. Finrock era un cubano, obviamente cubano en Florida, pues es lógico, ¿no? Sí. Un cubano muy abusado, con varios años en la planta, pero sí, bueno, en Estados Unidos, sobre todo Texas, Florida, etcétera, pues hay mucho latino.
Esta Sí, chica, la chavita de DC, pues, de Nayarita, era una niña de 24 años, o sea, Sí, esta chica de quien habla, no me acuerdo, Naomi, no me acuerdo su nombre, decía, ella es psicóloga. Entonces ella dijo, bueno, mi hermana está en Estados Unidos, voy a ver qué encuentro por allá. Y le digo, bueno, pero ¿cómo encontraste trabajo en una situación tan especializada, ¿no? Ah, pues es que se lanzan las plazas, uno busca y no te piden experiencia, sino que aquí, cuando entras, Ah, ok. te capacitan bien y a ella le pagan $23 la hora. Leti, ¿me Muy bien. permiten compartirles? Porque lo que faltó fue ver las fotos de las casas terminadas. Yo tuve la fortuna de conseguir las fotos. ¿Sí me permites, José Eduardo? Claro, claro. Ok, esta es de la presentación que también vamos a hacer el día 10 de agosto en Guatemala. ¿Sí la ven? Sí. Estas son las unidades habitacionales, como pueden ver, en las que trabajan. Son casas que son para retirados, entonces hacen casitas con pequeños laguitos cerradas, no cualquiera persona puede entrar, con juegos para la gente grande, y vean las casas. O sea, los techos, como decían, los techos por su biología son inclinados, normalmente de un material que no es, eh, en algún momento van a empezar a hacerlo también de concreto, pero todo ese efecto de ventanas y el acabado, lo que ven, pues ya lo dan ahí, ¿no? Entonces, perdón, estas son las fotos que quería mostrarles y que conseguí de las casas ya terminadas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de despedirnos? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues agradecerles nuevamente al equipo, porque todos los que estamos aquí formamos un equipo. Algunos tuvimos la oportunidad de viajar en esta ocasión, pero otros, y de los que están aquí, esperemos que nos acompañen en futuros proyectos de esta naturaleza, en viajes, porque de verdad los viajes hacen crecer y enriquecen no solamente la mente, sino también el alma. Les deseo muy buena tarde, casi noche, y feliz jueves. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias, gracias hasta luego. Leti, muchas Gracias. gracias gracias. Lalo, gracias Rafa, A ti, Bye. Jorge, nos vemos. nos vemos, bye bye. Buenas tardes a todos. Gracias. No, es